Bueno, ahora sí estamos grabando. Ahora sí estamos grabando. Bien. Entonces, como les decía, vamos a iniciar el ejercicio que nos va a llevar por el desarrollo de gran parte de la asignatura, casi todo. Eh, Partimos de la contextualización, de lo importante que es el área de práctica de costos dentro de la contabilidad de gestión y que vamos a ver distintas herramientas. Vamos a ver entonces, a partir de hoy, la importancia de los costos en la etapa de planeación del ciclo PHVA. El ciclo PHVA o el ciclo administrativo de gestión, recordemos esa sigla, P, H, V y A. Entonces, la P, que es la inicial de planear, la A de hacer, la V de verificar y la de actuar. Es el ciclo de gestión de los negocios, es lo que cíclica o periódicamente hay que realizar en un negocio, planificar, en función de lo planificado se construyen los objetivos a alcanzar, entonces eso condiciona la ejecución, también a esto lo llamamos ejecución. Luego que se ejecuta, viene la verificación o el control, y luego viene la actuación o las mejoras en función de lo que haya sucedido. Entonces, si lo pensamos en términos de costos, digamos que para realizar un producto determinado planificamos un costo de 100 unidades monetarias por cada unidad de producto y en la ejecución vamos a suponer que después de que esto se convirtió en un objetivo, la organización se fue a elaborar el producto, pero llegó a un costo real, la ejecución, entonces ahí tenemos el costo real de 105 pesos. Entonces, aquí hay que determinar en la etapa de verificación o control de cuánto es la variación y muy importante en esta etapa es identificar cuáles fueron las causas de esa variación, que pueden ser múltiples causas, Cuando se detecta, se identifica la causa y las áreas que tuvieron incidencia en ella o el área que tuvo incidencia en ella, entonces es cuando podemos actuar a futuro y establecer mejoras al proceso. Recordemos lo que ya habíamos planteado, que es la sensibilidad de la generación de valor ante la gestión de los costos. Habíamos dicho que para el caso de las empresas en Colombia, en las que la utilidad neta es aproximadamente un 3.54%, un ahorro de un 1% de costos y gastos podría significar un crecimiento en la utilidad neta del 33% aproximadamente y del EVA un crecimiento muy importante. Con los supuestos que habíamos hecho, podría implicar un ahorro en costos, un crecimiento del EVA en un 200%. Y si es al contrario, fíjense que aquí está planteado el ejercicio al contrario, donde tú incurrió en un costo mayor al planificado, eso implica un desfase de 100, o sea, del 5%. Entonces, ¿qué le pudo haber pasado financieramente en términos de generación de valor a esa organización? Eso, según eso, pues, la puede tener incluso en riesgo de quiebra. Entonces, de ahí la importancia de los costos en la etapa de planificación, porque los negocios en esencia son financieros. Entonces, nos vamos a centrar en esta etapa, la etapa de planificación. La etapa de planificación. Luego vendrá la ejecución y luego vendrá la verificación y acciones de mejora. Entonces, en esta primera parte del desarrollo de la asignatura, nos vamos a ubicar aquí cómo costear aquí. Entonces, a ver, Edwin, según, según lo que hemos dicho de lo que es la contabilidad financiera, la contabilidad tributaria y la contabilidad de gestión, si nos vamos a centrar en la etapa de planeación, ¿en cuál contabilidad estamos ubicados? De ese campo, ¿en cuál campo específico de la contabilidad estamos ubicados? ¿En la financiera, en la tributaria, en la gestión, en las tres, en dos, en cuáles? ¿O en cuál? ¿En cuáles? ¿Quién opina?
Ay, juepucha, no escucho casi. Gestión. En la de gestión, muy bien. Entonces, aquí nos vamos a ver en la contabilidad de gestión, que ya dijimos que no es obligatorio, esto no es obligatorio, pero alguien hacía el aporte en una clase. Sí, no es obligatorio, pero prácticamente es indispensable. Entonces, negocios que no planifiquen o que no planifiquen bien, pues los hay, ¿cierto? Seguro que los hay. Pero lo que vamos a demostrar aquí es que es fundamental hacer planeación para condicionar el futuro y tener el negocio en control. Y que los costos, y nosotros desde nuestro expertise contable tenemos un papel protagónico que realizar allí. Recuerden también que en la contextualización habíamos dicho que son muchas las empresas las que en este momento están cerrando. O sea, son muchas las que están cerrando. Y esto es fundamental para prevenir esas situaciones. Entonces, lo hemos elevado incluso a un tema de responsabilidad social, a un tema de alcance social desde nuestro conocimiento, para evitar que las organizaciones lleguen a situaciones de este tipo, es decir, tener el negocio en control. Muy bien, entonces de eso se trata esta primera parte y el documento que ustedes tienen en sus manos. Entonces vamos a ubicarnos en primer lugar con el enunciado. Quienes imprimieron las otras dos hojitas, estas que están aquí en la plataforma, este es el enunciado del ejercicio. Vamos a darle una miradita por ahí rápida para que se ubiquen. Este material lo deben llevar a cada una de las clases que siguen. Entonces, colóquenlo ahí al lado de su cuaderno o donde toman notas y en este es en el que nos vamos a apoyar. Recuerden quienes están conectados a través pues, del sistema que pueden intervenir también y pueden hacer preguntas. Bueno, entonces este es el enunciado del ejercicio. En esta primera paginita está lo que corresponde a la planeación y en esta segunda está lo que ya después de la ejecución. O sea, aquí no hemos hecho nada. Aquí no hemos hecho absolutamente nada. Esto es un momento de planeación. Aquí ya se hizo todo. Entonces ya sucedió la ejecución. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en esta primera parte antes del parcial? En planeación, entonces digamos que la hoja orientadora. Esta misma hoja, voy a cerrar este documento porque esa misma hoja la tenemos aquí, en el ejercicio. Fíjese que ahí está, son los mismos datos. Entonces, por favor, cada uno tómese un minutico para hacer una mirada rápida de los datos que aparecen allí y me dicen qué dudas tienen. Bueno, yo los voy a ir acompañando. Entonces, esto es una compañía, esto es un ejercicio que sigue estando en un plano académico, tengan en cuenta. Y vayan haciendo, por favor, el paralelo. En la práctica que ustedes van a hacer ya se van a salir más del campo académico y van a ir más a un campo aplicado, más a un campo real. Entonces, ustedes van a hablar de dos productos. En este caso son una silla y una mesa, entonces es una fábrica de muebles. Esto es lo que está presupuestado, esto es lo que estamos mirando en diciembre, en noviembre, en octubre, o sea, antes de iniciar, ¿cierto? El precio de venta que se estima cada producto son 45 y 54 respectivamente. La producción proyectada en unidades son 1000 sillas y 500 mesas. Las ventas proyectadas por mes son 954.30, o sea que aquí voy a manejar un inventario de 50 unidades y aquí voy a manejar un inventario de 70 unidades. Las máquinas para el proceso de corte, entonces aquí ya nos empieza a decir cuáles son los procesos. Hay un proceso que es de corte y otro que es de ensamble. Son 13 máquinas y 5 respectivamente. Los minutos, el tiempo que tarda cortar la madera para una silla son 19 y el tiempo que tarda cortar la madera para una mesa son 30 minutos. Similar para el proceso de ensamble 22 y 35. El tiempo inactivo, no, los minutos por día. Entonces, los minutos por día estamos considerando una jornada máxima legal de 8 horas. Entonces, son 8 horas y lo multiplico por 60 minutos que tiene cada hora. Entonces, eso me va a dar 480 minutos por cada día. Eh, a ver,
A ver quién está conectado. A ver, Alejandro, si el horario de ingreso es a las 7, a las 8 de la mañana y las personas terminan jornada a las 4 de la tarde, recuerden que la pregunta es para cada uno. 8 de la mañana y salen a las 4, pero la empresa les da media hora para almorzar. ¿De cuánto es la jornada? Alejandro me está escuchando, ¿cierto? Alejandro. Bueno, María Paula, ahí tenemos a dos María Paula Rivera, es la primera. María Paula Rivera, ¿tú qué opinas? Profe, ¿no sería 7 horas y media la jornada laboral? Pues Es porque es lo correcto, que están trabajando. es correcto. Entonces, este tiempo es el tiempo laborable. Entonces, habrá que descontar los tiempos de descanso que les da la empresa. O sea, realmente para el ejemplo, la jornada de trabajo no es de 8 horas, sino de 7 horas y media. Entonces, esos minutos van a incluir en la jornada real laboral de la empresa. Muy bien. Luego viene, gracias María Paula. Ahora viene el tiempo inactivo. El tiempo inactivo, en este caso, estamos diciendo que es del 10%. Resulta que de esas 7 horas y media o de esas 8 horas, digamos con el ejemplo de las 8 horas, hay un tiempo que no se produce. Entonces son tiempos, ahí caben tiempos, por ejemplo, de las necesidades fisiológicas de las personas, eh, tiempo de pronto de preparación de una máquina, tiempos de incapacidades normales de las personas, eh, eh, tiempos porque no se tienen los recursos o porque hay momentos de preparación de otros recursos, de materiales. Y otros tiempos que son inherentes a cada tipo de empresa. Esos tiempos hay que medirlos. Y hay expertos para hacer ese tipo de trabajos, pero sí es muy importante que ese dato lo dé un experto y que nos diga cuánto es el tiempo de esos 480 minutos que no se va a estar en producción. Entonces, tiempos de espera, de preparación de máquinas, necesidades fisiológicas y otros tiempos pues complementarios y suplementarios. Muy bien. Luego tenemos los días laborables por mes. Entonces hay que determinar cuántos son los días que se va a trabajar normalmente. Entonces eso puede tener variación por tipo de mes o uno podría trabajar con un promedio anual, pero si quiere un dato más ajustado mes a mes, entonces lo recomendable es calcular los días que la empresa labora cada mes. Habría que descontar entonces domingos, festivos o sábados según la jornada de cada tipo de empresa, que hay empresas que laboran los sábados y otras que no. Bueno, salario mes operario máquina de corte y ensamble. Este es un ejercicio que yo no he actualizado. Obviamente aquí estoy por debajo del salario mínimo, pero vamos a trabajar con esa cifra. Sabemos pues que habría que trabajar mínimo con el salario mínimo. En su ejercicio, en su práctica, pues deben partir mínimo de un salario mínimo. Luego viene el factor prestacional. Aquí hay algo importante. Mire que tanto el operario de corte como ensamble reciben el mismo ingreso, pero es posible que uno pueda tener operarios de un proceso que ganen más o menos que el otro proceso. Aquí para el supuesto está igual. El factor prestacional, entonces esto incluye todo lo que es el componente prestacional, todo lo demás que constituye salario. Aportes a la seguridad social, prestaciones sociales, legales, extralegales, dotación, subsidio de transporte, auxilio de transporte y otros componentes en los que la empresa incurra por tener a los trabajadores allí laborando, valga la redundancia. ¿De dónde sale ese 64%? Entonces, cuando uno calcula, ustedes recuerden eso, cuando uno calcula todas las prestaciones, uno lo divide por el salario y eso le va a dar un porcentaje. O sabemos que las cesantías son un 8,33 y empezamos a sumarlos porcentualmente y calculamos por separado los que son montos fijos, no porcentuales sino fijos, como la dotación y el auxilio de transporte y luego sumamos todos los porcentajes. Bueno, es como distintas formas de calcular ese 64%.
En su ejercicio, en su ejercicio deben bajar ese 64% y explicar cuáles van a ser las prestaciones sociales en el ejercicio aplicado. Muy bien. Madera por unidad. Entonces venimos a la materia prima. Entonces nos dice que hacer una silla requiere 3 kilogramos por cada unidad y hacer una mesa requiere 7 kilogramos. El costo del kilogramo de la madera, 3.000 y 2.000. Entonces ya el costo es un indicador de que el producto es distinto. Esto significa que son maderas de diferente especie. Esto podríamos llamarlo ciprés, esto podríamos llamarlo pinopátula. Bueno, pero no le vamos a dar nombre a la madera, sabemos que son maderas diferentes porque el costo es diferente. La energía, entonces está medida la energía, que es otro costo variable. El consumo es de 7 kilogramos por silla y de 7 kilovatios por silla y de 12 kilovatios por mesa. Tenemos el costo del kilovatio, 290 pesos por kilovatio, ahí no están las unidades. Lo pueden colocar pesos por kilovatio, 290 pesos por kilovatio. Los costos indirectos de fabricación fijos, 20.500.600. Gastos diversos de administración y venta fijos, 14.300. Fletes, 3% sobre las ventas. Y la base de distribución y aplicación de los IF es el tiempo de mano de obra directa. Bueno, ¿alguna duda sobre el enunciado? Bueno, esto que hacemos aquí rápido, esto es conocimiento de empresa. Entonces, en el mundo real, esto no se conoce así, en un ratico. Esto no se conoce en un día. Hay que ir y entender bien la empresa, entender que esto es un ejercicio teórico, que son dos productos. Entonces, cuando el portafolio de productos es más amplio, como normalmente sucede, hay que entenderlo, hay que mirar hay que visitar los procesos, hay que hablar con las áreas de compras, hay que mirar qué mediciones hay, qué tan confiables son, quién las hizo. Entonces es todo un proceso de conocimiento de compañía indispensable para poder hablar de costos. Recuerden que también habíamos dejado con mucho énfasis de que para poder gestionar los costos es fundamental conocer su origen, el origen de los costos. Y esto nos permite una buena aproximación a eso, para entender mejor el origen de los costos. Entonces vamos a la solución. Entonces, la solución, lo primero que hay que hacer es la hoja de costos. La hoja de costos. Entonces, ¿qué contiene la hoja de costos? Ya ustedes miraron eso muy bien con otro profesor. En otros momentos saben que contiene los diferentes elementos del costo, que uno puede hablar aquí en términos de los elementos tradicionales de los elementos del costo, que son los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. En términos de las NIF, hablaríamos de los costos de adquisición que están en función de los materiales directos y hablaríamos de los costos de transformación, que los componen ¿quién? La mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación y otros costos. Ese es el cambio. Entonces es un cambio importante, pero realmente para efectos de cálculo no es significativo. Entonces recuerden pues materiales, mano de obra y CIF, o costos de adquisición y costos de transformación. Y los de transformación los conforman la mano de obra y los costos indirectos. Bueno, entonces vamos a calcular el costo. Si es en enero primero, entonces no es un costo real porque no hemos hecho nada. Esto es un costo planificado. Los costos planificados, entonces recuerden que hay otro documento. Entonces recordemos en la plataforma. Me voy aquí a la parte central. Costos estándar, archivos de costos estándar. Recordemos que hay un documento para lectura. Ese documento, quienes no lo hayan leído, se recomienda que lo lean, ¿cierto? Porque aquí van a tener muchas de las cosas que estamos hablando, pues están aquí, ¿cierto? Aquí está la fundamentación teórica. Miren, aquí está la distinta fundamentación teórica. Recuerden que hablamos de herramientas de @voice, por ejemplo, que te va leyendo mientras estás en un recorrido, pues, o si aprendes más, pues si eres más auditivo, entonces te puedes apoyar en herramientas de ese tipo. Entonces ahí está el documento que vamos a desarrollar a partir ya de la aplicación directa. Es muy importante, mire, aquí cuando hablamos del ciclo PHBA,
aquí se ve reflejado desde un sistema de costos con base de costeo estándar. Arrancamos conociendo el proceso productivo y luego vamos a determinar los diferentes costos. Digamos que estamos ahí, estamos en esa etapa, pero aquí nos muestra secuencialmente lo que hay que hacer con un sistema de costos, que en otras palabras es un sistema de mejora continua, porque esto es cíclico. Esto es lograr tener el negocio en control y esto es cíclico. Cuando uno logra tener el negocio en control ya empieza a buscar mejoras. Por ejemplo, tener el negocio en control es que el desperdicio anormal sea mínimo. Y cuando uno ya logra eso en una organización, ya después se va a mejorar procesos. Entonces, a intervenir los desperdicios entre comillas normales. Si es un proceso, por ejemplo, que implique cocción y se está evaporando el 3%, y eso es lo normal, ya lo que sigue es intervenir ese nivel de evaporación. Pero después de que haya controlado los desperdicios anormales, después de que haya controlado que no se me desperdicie más del 3%. Entonces esto se convierte en un sistema de mejora continua, que lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces estamos aquí, este fue el enunciado, el conocimiento pues del proceso y del negocio, y vamos a determinar los costos estándar. Pero luego iremos haciendo este recorrido poco a poco, aquí nos vamos a detener un buen rato como les decía al principio. Bien, entonces ahí está el documento con fundamentación para que se apoyen en ese sentido. Bueno, entonces vamos a empezar a construir la hoja de costos. Entonces la hoja de costos debe contener lo que cuesta producir cada producto. Entonces, ¿cómo se construye el costo? Entonces vamos a pensar en los costos fijos y en los costos variables. Recordemos que los costos variables son aquellos que varían en proporción, en la misma proporción, como varían los niveles de producción y o ventas. ¿Qué significa eso? Que si para hacer, en este caso, para hacer una silla, requiero 9.000 pesos de madera, entonces para hacer 2 sillas son 18.000, para hacer 3 son 27.000. Entonces esa es la variabilidad a la que nos referimos, que mientras más unidades se produzcan, en más costo total voy a incurrir. En más costo total voy a incurrir. El costo unitario, este es un supuesto del modelo, el costo unitario no cambia, pero en la realidad puede que el costo unitario sí cambie a partir de determinados niveles. No es lo mismo hacer 100 sillas que 10.000 sillas. ¿Qué quiero decir con ello? Que para 100 sillas puede que la madera me cueste a 3.000 pesos el kilo, pero para hacer 10.000 sillas, como es un volumen, si quieran negar un madera por kilo, sino que me va mucho menos, cambia por unidad. Entonces, nuevamente, el costo variable, aquel que varía en proporción directa con los volúmenes de producción y o de ventas. Entonces, en este caso tenemos los materiales directos. Para todos los costos variables, la estructura, o sea, el componente del costo, son dos los componentes. Un estándar de cantidad y un estándar de precio. Bueno, entonces, ¿cómo así que estándar? ¿Sí? Cuando hablamos de costos planificados, podríamos referirnos en dos términos, o en costos estimados o costos estándar. Los costos estimados no tienen un alto rigor de cálculo, los costos estándar sí lo tienen. Tienen alto rigor de cálculo y esa es la diferencia de fondo. Entonces, un costo estimado puede ser que, por ejemplo, a cómo nos costó la materia prima el mes anterior, o el bimestre, o el semestre, o el año anterior para hacer una silla, ese puede ser un costo estimado. O le preguntamos a un experto cuánto cuesta hacer una silla, o le preguntamos a alguien del mercado cuánto puede costar en promedio hacer una silla. Entonces, fíjese que ahí no hay mucho rigor de cálculo. Pero si queremos ir a la etapa de control de ese ciclo pH-VA al que me refería al principio, entonces, para hacer un buen control necesitamos una buena planificación, una planificación más rigurosa, y por eso hablamos de costos estándar, que son aquellos que tienen alto rigor de cálculo. Entonces, para los materiales directos, para calcular la madera por unidad, cuántos kilogramos de madera lleva cada unidad, pues tendré que hacer análisis de
cuáles son los planos óptimos de corte de la madera. Si a mí me llegan tablas de determinadas dimensiones o tablones, entonces tengo que tener unos planos que optimicen el corte de la madera. O si la madera llega con defectos, con nudos que se le llama a veces, entonces habría que optimizar la madera de tal forma que, que los nudos no vayan a afectar la calidad del producto. Entonces, estos son mediciones de ingeniería industrial, mediciones muy técnicas, pero deben tener alto rigor, que nos deben decir cuánto después de que se vaya a hacer la ejecución, la operación del negocio, cuántos kilogramos debería consumirse cada madera. Entonces, una pregunta para Gildred Romero. Gildred. Gildred, en este caso, estamos diciendo que son 3 kilogramos de madera por unidad. Entonces se supone que si la madera llega con más defectos de calidad, vamos a requerir más o menos madera por unidad. Más. Gil, vamos a requerir más, eso es correcto. Entonces, a menor calidad de la materia prima, voy a requerir más cantidad de materia prima. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de estándar, es que las condiciones de operación son estándar, son normales, o sea que compro madera de calidad, sino igual, muy parecida. Condiciones normales de operación, condiciones normales en este caso de suministro, que la madera que siempre me llega va a ser de la misma calidad. Entonces fíjese que ahí empiezo a hacer el control en el negocio, porque empiezo a exigirle a mis proveedores una calidad normalizada. Usted me va a vender la madera como a 3.000, ¿de cuál calidad? Tengo que controlar desde la entrada del proceso que la madera me llegue de esa calidad. Y ahí empiezo a tomar control del negocio. Entonces dice el costo estándar, solo la medición ahí del costo estándar lo que me lleva a controlar las entradas de los recursos a todo el proceso, a toda la organización entendida esta como sistema. Muy bien. Entonces esto es un dato pues calculado por un experto. Ya sabemos cuál es el fin. Y ya sabemos qué es lo que nos va a permitir hacer un control posterior. Luego viene el otro componente. Entonces decíamos que todos los costos variables, todos tienen esa estructura. Un estándar de cantidad del recurso, en este caso de madera, y un estándar de precio, en este caso el precio de la madera. Entonces en este caso son 3.000 pesos por cada kilogramo. Entonces igual, estandarizar, control. Entonces, ¿esto a qué va a inducir a la organización? A hacer unas negociaciones previas, a tener el negocio en control. O sea, el agente de compras o de logística, quienes intervengan en esta negociación, van a hacer todo lo posible para que estos 3.000 pesos no se vayan a mover cuando se ejecuten. O sea, cuando se vayan a hacer las compras reales. Recuerden que esto es planeación. Ellos van a hacer todo su esfuerzo, pero para hacerlo, ¿qué van a querer? Curarse en salud, van a querer asegurar ese precio, entonces se van a ir a hacer negociaciones anticipadas, muy propio de otras culturas. Hay culturas donde los insumos, los recursos, incluso los productos ya terminados están comprados con un año de anticipación. Muy propio de otras culturas, de las empresas que tienen este tipo de planificación rigurosa. Entonces hay que asegurar este precio, porque con ese precio es que vamos a evaluar viabilidad de negocio. Muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es materia prima importada y está expuesta al fenómeno cambiario, las tasas de cambio? Igual, habrá que asegurar. Entonces, hay derivados financieros que permiten asegurar el precio de una moneda. Entonces, me permiten también fijar este valor en 3.000 pesos. Así sea importado, yo con un derivado financiero, que puede ser de tipo forward, un contrato de futuro, yo puedo asegurar el precio o el valor de la tasa de cambio para que este precio me quede en los mismos 3.000. Si un negocio importa y no exporta, o sea, no tiene cobertura cambiaria y natural, o sea, si yo importo y exporto cantidades muy parecidas de dólares, no está expuesto al riesgo cambiario porque los dólares que entran son los mismos dólares que salen, ¿cierto?
Pero un negocio que importe y no exporte está expuesto al riesgo cambiario o viceversa, uno que exporte y no importe. En ese caso hay que hacer coberturas. Cuando hablamos de que lo que se importa puede ser equivalente a lo que se exporta, es cuando hablamos de cobertura natural. Pero si no hay cobertura natural, entonces habrá que cubrir con un derivado financiero. De esta manera tendríamos el costo de la silla y el costo de la mesa al multiplicar el estándar de cantidad por el estándar de precio. Entonces esto lo vamos a llamar estándar de cantidad, en este caso de la madera, y este lo vamos a llamar estándar de precio, en este caso los 3.000 pesos por kilogramo. Para un total, entonces, de 9.000 por silla y un total de 14.000 por mesa. Supongamos que ustedes van a costear una, qué sé yo, bueno, la elaboración de un pan o que, bueno, el producto que se les ocurra. ¿En qué les va a cambiar el ejercicio que van a ir a hacer aplicado con respecto a este? En que muy probablemente van a tener más de una materia prima. Como les decía, este es un ejercicio muy académico. De hecho, pues una madera requiere más cosas, mínimo requiere pegante que aquí no lo tenemos, requiere clavos, requiere, bueno, otro tipo de accesorios. Aquí yo estoy simplificando y estoy trabajando con una sola materia prima. Ustedes en su ejercicio tendrán esto mismo, un producto y más de una materia prima. Entonces puede que les cambie la forma a la hora de ir a hacerlo en Excel. Bueno, dudas hasta ahí. Hemos terminado entonces el primer componente de la hoja de costos. Me voy a ir a la página 3, me voy a ir a la página 4. En la página 4 está la hoja de costos. Entonces, si estuviéramos haciendo el ejercicio pues con hojas en blanco desde cero, entonces en la hoja de costos me vendría a traer los materiales directos 9.000 y 14.000. Y lo otro pues estaría en blanco que no lo hemos cubierto, ¿cierto? Recuerden la recomendación que lo hagan de forma manuscrita y lo vayan siguiendo esta misma lógica. Bueno, dudas hasta ahí. Chicos, los que están conectados, los chicos que están en el aula, voy a regresar a la hoja número 2. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? ¿Todo claro? Edwin, ¿todo claro? ¿Ah? Ok. Muy bien. Vamos a la mano de obra. Edwin, ¿la mano de obra es fija o es variable? O puede ser fija y también variable. Más fuertecito los del aula, porfa. ¿Cómo? Bueno, entonces, la verdad es que sí, puede tener una combinación. Puede ser fija o puede ser variable. Nosotros aquí estamos en planeación. Entonces, ¿ustedes creen que en este caso, recordemos la planeación, vamos a producir 1.000 y 500 respectivamente, 1.000 sillas y 1.000 mesas, y 500 mesas? ¿Ustedes creen que si fuéramos a hacerlo a llevar a extremo, 2.000 sillas y 1.000 mesas, necesitaríamos la misma cantidad de personas? No, ¿cierto? Entonces, fíjese que es un costo, visto en el tiempo, es un costo más variable. O sea, para programar producción debe ser un costo más variable. Pero hay negocios que funcionan distinto. Hay negocios que tienen una planta fija de personal. Entonces uno en esos negocios lo podría mirar como un costo fijo. Pero desde el punto de vista de gestión deberíamos entenderlo más como un costo variable. Aquí estoy hablando de la mano de obra directa, o sea, el operario que está en el proceso de corte, el operario que está en el proceso de ensamble. Por favor, corrijan en el documento porque dice costo de minuto igual para proceso de corte y confección. No es corte y confección, sino ensamble, ¿cierto? Corte y ensamble. Entonces vamos a entenderlo como un costo más variable. Si estoy hablando de un supervisor, no estoy hablando de mano de obra directa, estaría hablando de mano de obra indirecta. Y ese sí podría tener un comportamiento claramente fijo, ¿cierto? O más escalonado, más mixto. En este caso nos estamos refiriendo a la mano de obra directa, o sea, el operario de corte, el operario de ensamble.
Entonces, para ello necesitamos los mismos dos datos, recordemos, como es otro costo variable, necesitamos los mismos dos componentes, el componente de el estándar de cantidad del recurso y el estándar de precio del recurso. Entonces, para el estándar de cantidad, recordemos que ya en el enunciado lo habíamos dado. El enunciado que habíamos dicho, entonces vamos a hablar del proceso de corte. Proceso de corte, a esto hay que mirarlo por proceso productivo. En el proceso de corte ya se hizo la medición de tiempos, o sea, ya se calculó el estándar de tiempo de cortar una silla y de cortar una mesa. ¿Cómo se hizo eso? Pues hubo que ir a realizar pruebas. Como es el tiempo de mano de obra, entonces hay expertos que van y lo calculan. ¿Qué tendrán en cuenta esos expertos, por ejemplo? La composición de los trabajadores. Pueden haber trabajadores muy expertos en una empresa y otros más nuevos. Entonces tendrán que tener en cuenta que hay una mezcla de trabajadores porque no pueden medirle tiempos a los trabajadores más expertos, porque la realidad es que también hay nuevos. Si le mido el tiempo solamente a los expertos, me va a dar que el producto tarda menos tiempo en cortarse. Si le mido tiempo al trabajador más nuevo, me va a dar todo lo contrario. Entonces habrá que calcular promedios ponderados para determinar estos tiempos. Habrá que calcular ese tiempo, medir ese tiempo en diferentes momentos, porque no es lo mismo arrancando la jornada, en la mitad o terminando la jornada. Estamos hablando de factor humano y puede haber agotamiento. Entonces, ese experto tendrá en cuenta eso, pero a nosotros nos va a decir que son 19 minutos y 30 minutos respectivamente. Ya nos lo dijo, lo mismo para el proceso de ensamble. Bien, recuerden que como son estándar deben ser para condiciones normalizadas, o sea, procesos normales, el layout o la distribución de la planta ya establecido, o sea, como normalmente valga, pues como la redundancia, como normalmente se hacen las cosas en la organización. No es improvisando, no es que una vez lo hago de una forma, otra vez de otra, no, tienen que haber procedimientos ya establecidos, normalizados para poder hablar de costos estándar. Entonces fíjese a dónde lleva esto. O sea, si yo voy a tener costos estándar, ya es una exigencia para la organización tener un layout definido. Para tener un layout definido hay que definir cuál es el mejor layout. Layout es como la distribución de los distintos procesos, de las máquinas, los desplazamientos, la forma de hacer el producto, los recursos en que se va a apoyar la elaboración del producto. Entonces, solo la exigencia de ese dato nos lleva a definir estructuralmente cosas muy positivas para la organización. Entonces ya tenemos el estándar de cantidad, ya no lo dieron. Ahora vamos a calcular el estándar de precio. Ese no nos lo van a dar, ese no te lo va a dar nadie, ese es un tema financiero, es un tema de costos, ese lo debemos calcular nosotros en todas las empresas, ¿cierto? Entonces, para el supuesto que traíamos de un salario por mes, vamos a calcularlo en corte y en ensamble, ¿cierto? Como sucede lo mismo, que el salario es el mismo, este mismo dato me va a servir para ambos procesos. Yo creo que ya corrigieron esto, no es confección, sino ensamble. Entonces, el salario por mes son 700.000, simplemente le vamos a agregar el factor prestacional. El 64% de 700.000 nos da 448.000. Por lo tanto, el costo total del empleado es de 1.148.000, 700 más 448. Eso es lo que recibe un trabajador en cuánto tiempo, en un mes. Lo que un trabajador recibe en un mes. Por favor, obviar estos títulos aquí para esto, ¿listo? Estos títulos no tienen que ver con esto que estamos mirando acá. ¿Ustedes ven el puntero del mouse cuando yo lo muevo? Ok. Bueno, entonces tenemos lo que recibe un trabajador en el mes. Ahora necesitamos saber cuánto es el valor por minuto. ¿Cuánto es el valor por minuto? ¿Por qué? Porque ya tenemos el tiempo en minutos por unidad. Entonces necesitamos saber cuánto es ese costo por minuto. Aquí como la producción la tenemos en minutos, pues necesitamos el valor por minuto. Si la producción la tuviéramos en horas, necesitaríamos el valor por hora o y ya en cada empresa, pues por la unidad de tiempo que corresponda. Es muy común realmente el valor por minuto. Pero bueno, depende de cada empresa. Algunas empresas la trabajarán por hora, cada quien decide cómo trabajarlo, al final es una equivalencia en términos de tiempo, tarifa por tiempo. Entonces, necesitamos calcular este dato. Los minutos laborables por mes, aquí hay una sigla que traduce el tiempo efectivo
potencialmente laborable en el mes. Más resumidito, los minutos que podría laborar un trabajador o producir un trabajador en el mes. No es la jornada de trabajo, sino que podría estar produciendo. Entonces, ¿cómo calculamos ese 10.800? Aquí, por ejemplo, deberán ustedes tener un asterisco o una explicación pues forzada de ese 10.800, ¿cierto? ¿Cómo calculamos ese 10.800? Entonces, me voy a ir a Excel. Entonces, tiempo efectivo potencialmente laborable por mes. O tiempo que produciría un trabajador en el mes. ¿Por qué en el mes? Porque esa es la unidad de tiempo en la que tenemos el salario mensual. Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Que cuántos son los minutos por día? ¿Qué dice el enunciado? Minutos por día son 480, ¿cierto? Dice el enunciado. ¿Qué más tenemos? ¿Cuántos días se trabaja al mes? Son 25 días al mes, ¿cierto? Entonces, si multiplicamos esto por esto, ¿qué nos da? Estos son 12.000, ¿qué? Recuerden que aquí son, lo voy a poner en minutos, acostúmbrense a hacer esto, minutos por día. Y aquí tenemos días por mes. Entonces, multiplique eso que se cancela día con día y queda minutos por mes. ¿Qué le debemos descontar a eso? ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo le deberíamos descontar? El tiempo inactivo, es correcto. Entonces calculamos el tiempo inactivo, es del 10%. Entonces esto por el 10%, ¿cierto? Y lo voy a poner con signo negativo para que quede que se está restando. Y ahí nos va a dar el tiempo que un trabajador, tiempo laborable o arriba, por mes. ¿De cuántos trabajadores? De un trabajador, ¿cierto? Todo esto es para un trabajador. Entonces estos son minutos por mes. ¿Pero cuáles minutos? Minutos laborables. O que se podría producir. Entonces de esta forma, regresamos acá, de esta forma calculamos los 10.800. Entonces si ya tengo que son que el trabajador recibe 1.148.000, lo divido en 10.800 y me va a dar valor por minuto, pesos por minuto. Entonces, para estos supuestos, a esta empresa, un minuto de producción le cuesta 106 pesos con 30 centavos. Y ahí sale el estándar de precio. ¿De cuál recurso estamos hablando? Mano de obra directa o talento humano. ¿Cuánto cuesta ese recurso por minuto? 106,30. Entonces el 1.148.000. Aquí lo haría. Salario por mes. 1.148.000. Y lo divido en minutos por mes. Salario por mes. Estos son pesos por mes. Entonces lo divido en estos 10.800. Y esto es lo que nos da 106,3. Entonces, mire, se cancelan mes con mes y queda pesos por minuto. Entonces queda pesos por minuto. Entonces aquí determinamos el estándar de precio de ese recurso, que el precio, la connotación aquí de precio es el salario, o sea, cuánto es el salario por minuto de los que se producen en la empresa
para ambos procesos, tanto para el proceso de corte como para el proceso de ensamble. Entonces, si el salario fuera diferente en el proceso de ensamble, pues habría que hacer lo mismo, pero con el salario de ensamble y se calcula un valor de minuto diferente. O sea, si el salario pues, que recibiera un trabajador en ensamble fuera 1.500.000 y trabajando al mismo tiempo, pues daría, para el ejemplo pues, que estoy haciendo aquí, 138,9, pero en nuestro caso, ambos procesos tienen el mismo salario. ¿Qué pasa si en el mismo proceso, eh, hay trabajadores, por ejemplo en corte, hay un trabajador que se gana esto y otro trabajador que se gana 1.300.000? Primero, eso es posible según la legislación laboral. ¿Ustedes qué opinan? Que en el mismo proceso de corte haya trabajadores que reciban diferente salario. ¿No es posible? Bueno, entonces vamos a revisar eso. Hay una norma que dice que a trabajo igual, salario igual. ¿Cierto? Entonces, si están haciendo exactamente lo mismo, entonces hay que hacerle la señal pues a la empresa porque sería un problema jurídico, ¿cierto? Un potencial problema jurídico. Si están haciendo exactamente lo mismo. Pero recordemos que en el proceso de corte puede estar el que hace el corte y pues puede haber alguien que esté ayudando a ubicar la madera. Entonces, en realidad, no necesariamente están haciendo lo mismo. Pero si ambos están haciendo, si ambos son cortadores, si ambos tienen el mismo expertise, ambos tienen rendimientos muy parecidos, entonces sí debería ser salario igual por legislación laboral. Entonces, en los procesos puede suceder lo uno o lo otro, ¿cierto? Entonces, digamos que es posible que hayan dos tipos de salarios en un mismo proceso. Digamos que está el ayudante y el cortador. Entonces, ¿cómo calculamos el valor por minuto en el proceso de corte? Entonces, aunque ese no es nuestro ejercicio, pero se los voy a dejar aquí explicado. Si ambos trabajan los mismos 10.800 minutos, entonces lo que hacemos es sacar un promedio ponderado, que es simplemente sumar el salario de todos los trabajadores, en este caso serían dos, ¿cierto? Sumar los tiempos de todos los trabajadores, ¿cierto? Fíjese que aquí el salario de este trabajador por minuto es 106,30 y de este 120,4, que resulta de ir el salario en el tiempo. Y sacaríamos un promedio ponderado, que es dividir el salario total en el tiempo total y se sacaría un promedio ponderado y trabajaríamos con este si ese fuera el caso. Si ese fuera el caso. En nuestro caso lo estamos simplificando, pero en la realidad se van a encontrar normalmente estos salarios diferentes en un mismo proceso. Por lo que les digo, hay ayudantes, pues en un proceso hay diferentes operaciones, que es un término técnico de producción. Hay diferentes operaciones y lo realizan distintas personas. Bueno, entonces regresamos acá, ya tenemos explicado el costo del minuto o el estándar de precio o salario, términos equivalentes para este recurso, talento humano. Entonces, con calculados esos dos componentes, el estándar de cantidad y el estándar de precio, calculemos el costo de ese recurso. Entonces, si son 19 minutos por unidad, lo que tarda cortar la madera para una silla, y el valor del minuto en el proceso de corte son 106,30, entonces al multiplicarlo obtenemos 2.019,63 y eso costaría la mano de obra para hacer una silla en el proceso de corte. De manera similar en el proceso para hacer una mesa. Ya sabemos que tarda 30 minutos, sabemos que el valor por minuto son 106,30 y tendríamos 3.188,89. ¿En qué cambia el proceso de ensamble? Ya habíamos dicho que el costo es el mismo, el costo el estándar de precio o salario, 106,30, porque el supuesto nos dice que es el mismo salario que reciben tanto los operarios de corte como los de ensamble.
Entonces tenemos 106,30. Y los expertos ya nos dijeron que el tiempo que tarda hacer una unidad son 22 minutos por silla, ensamblar, y el tiempo de ensamble de una mesa son 35 minutos. Entonces, de manera similar, multiplicamos los 22 por 106 y me queda 2.338. Miren las unidades, si quieren las anotan ahí. Estos son pesos, estos son minutos por unidad, los 22. Y estos son pesos por minuto. Al multiplicar minutos por unidad por pesos por minuto, nos queda ¿qué? Pesos por unidad. Entonces esto es lo que vale. En este caso, ensamblar una silla. ¿Cuánto vale cortar la madera para una silla? 2019. Entonces, ¿cuánto vale la mano de obra total? 2019, sumamos el costo de los distintos procesos. Sigue siendo un ejercicio académico, solo dos procesos, ¿cierto? En la realidad, ¿qué te vas a encontrar? Más procesos. ¿Cuánto vale la mano de obra directa para hacer una mesa? 3.188,89 más 3.720,37 para un total de 6.909,26. ¿Cuánto es el tiempo total de una silla? Este dato lo vamos a necesitar después, por eso está calculado aquí. El tiempo total que requiere hacer una silla son 19 minutos en corte más 22 minutos de ensamble, requiere 42 minutos. 30 minutos más 35 requiere 65 minutos. Bueno chicos, estamos en el momento del break, pero antes del break, cuéntenme si tienen alguna inquietud. Por favor, con toda la confianza, si acercan un poquito al micrófono los de el grupo que está en el aula y me cuentan, o los que están conectados, siéntase en confianza. Si alguien está hablando, no estoy escuchando. Para que se acerque por favor al micrófono. Edwin, ¿alguien está hablando? Ah, bueno, entonces no hay dudas. Bueno, entonces nos iríamos con este datico para cerrar y que nos vayamos al break. 4.358 y 6.909. Vamos a la hoja de costos nuevamente. Vamos a la hoja de costos. Ustedes pueden ir chuleando los que ya llevamos, pero si lo estuviéramos haciendo desde una hoja en blanco, pues traeríamos el 2019. Mire que aquí lo tenemos por proceso. 2019. Y aquí hay una hoja de costos abajito más resumida. Mire que aquí está ya el total, más resumido. Estos son informes, esta es la forma de presentar la información. Hasta ahí llevamos algo muy importante, que es el costo de los materiales directos y la mano de obra directa. Nos falta entonces incluir los costos indirectos de fabricación. Bueno, entonces les propongo que nos vamos al break, ¿les parece bien? Listo. Siendo las 10:33, nos vemos a las 10:48. Listo. Bueno, que disfruten de su break, chicos. Voy a pausar la grabación. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestra clase mediada por las TICs. Y que les quede la clase grabada para una consulta posterior en caso de que lo consideren necesario. Entonces, de esta forma tenemos ya dos recursos muy importantes, los materiales y o costos de adquisición y uno de los costos de transformación, la mano de obra directa. Fíjense que para la parte aplicada, el ejercicio de aplicación, ustedes ya tienen hasta acá mucho por avanzar. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que deben ir avanzando. Por favor, no dejen acumular este trabajo que se vuelve ya después muy pesado. Deben ir avanzando en la ejecución del trabajo aplicado. Aplicado. Mire que hasta aquí ustedes ya vieron haber hecho los productos. Ya vieron haber hecho la primera parte, que es toda la documentación de las distintas reuniones, el juego de roles, esos aspectos que les mencioné en el curso de formulación y evaluación de proyectos, lo que tiene que ver con la parte inicial, que es toda la parte de costeo. Eso lo deben tener documentado. Entonces, hasta aquí ya hay mucho por trabajar y mucho por avanzar, corresponde al trabajo grupal, ¿cierto?
Y ya para el trabajo individual es ir y llevar esto a Excel de acuerdo pues ya con la configuración de cada uno de sus productos. Tienen que ir tomando decisiones, cuáles son los procesos, cómo van a segmentar la operación en procesos, cuántos procesos van a tener, si van a tener remuneración diferente por proceso, si van a contratar trabajadores polivalentes, es decir, que para nuestro ejemplo académico, si van a tener trabajadores que cortan y al mismo tiempo ensamblan, o si van a tener trabajadores expertos en cortar y en ensamblar. Entonces vienen decisiones de ese tipo muy interesantes que requieren su análisis y requiere que se detengan para que les quede un trabajo muy bien construido. Entonces, la sugerencia es que si no lo han hecho, que inicien ya con las actividades de campo, con las actividades grupales. Bueno, vamos entonces ahora a los costos indirectos de fabricación. De los costos indirectos de fabricación hablamos de que hay unos costos que son variables y unos costos que tienen un comportamiento fijo. Entonces, para los costos variables, el análisis es similar al que habíamos planteado para los materiales y la mano de obra. Necesitamos dos componentes, un estándar de cantidad y un estándar de precio. En este caso, el recurso al que nos vamos a referir sigue siendo simplificado. Vamos a hablar de un solo costo variable, es la energía. El estándar de cantidad va a estar expresado entonces en la cantidad de kilovatios que se consumen por cada unidad de producto. En este caso son 7 kilovatios por cada silla y 12 kilovatios por cada mesa. Vamos al estándar de precio. El precio va a estar expresado en pesos por kilovatio. Para nuestro ejercicio son 290 pesos. Lo multiplicamos por 7 y nos va a dar 2030 pesos por kilovatio. Y kilovatios por unidad, entonces nos va a quedar pesos por unidad. Costo por unidad, 2030 para la silla y similar para la mesa, 12 por 290, 3480 para la mesa. Vamos a la hoja de costos. SIF variables, entonces tenemos otro componente del costo, los 2030 y los 3480. Y vamos para los SIF fijos. Entonces, para la asignación y distribución de los costos indirectos de fabricación, necesitamos varios datos. El primero, ¿cuántos son los costos indirectos de fabricación? Entonces, los costos indirectos de fabricación nos dice el ejercicio que son, vamos arriba al enunciado, los costos indirectos de fabricación, esta línea dice que son 20.500.600. Entonces, una primera gran precisión. Una primera gran precisión. Aquí vamos a mirar los costos indirectos de fabricación como un global, como una bolsa. Pero en la realidad, si yo quiero distribuir estos costos, mire que el ejercicio me dice, la base de distribución de los costos indirectos es el tiempo de mano de obra directa. La base de distribución. Entonces, muy atentos acá, por favor. Cuando yo hablo de base de distribución, estoy buscando el origen de los costos, para que el costo me quede distribuido de una mejor manera. Entonces yo tengo que entender o buscar cuál es el origen del costo para que el costo me quede distribuido de mejor manera. Entonces, esto que está aquí global, vamos a separarlo en dos grupos. Vamos a suponer que una parte es arrendamiento, 15 millones, y que 5 millones son el supervisor. Entonces la pregunta es, para ambos componentes del CIF, ¿debería utilizar la misma base? ¿O sería una imprecisión utilizar la misma base? Es asumir que cada uno tiene el comportamiento según el tiempo de mano de obra indirecta. Entonces preguntémonos esto, para el caso del arrendamiento, ¿será que un producto consume más arrendamiento si requiere más tiempo de mano de obra directa? ¿Qué opina Manuela?
¿Qué opina Ana? ¿Qué opina Edwin? ¿Qué opina Delio? Otra vez, estos costos aquí en el ejercicio están globales, ¿cierto? Entonces me devolví a hacer un análisis. Necesitamos distribuir esos 20, 500, 1600 a la producción de sillas y mesas que voy a hacer, ¿cierto? A 1000 y a 500. Entonces el ejercicio me está diciendo, distribuye esos costos, esos 20, 500, 1600, todos con base en el tiempo de mano de obra. Entonces lo que está queriendo decir tácitamente es que mientras más tiempo de mano de obra requiera un producto, más costo indirecto le voy a cargar. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces viene la precisión que hace el profesor al planteamiento del ejercicio y es que esto es un ejercicio académico y lo vamos a hacer así. Pero en la realidad, estos 20 millones están conformados por distintos rubros, distintos componentes. Entonces yo digo, voy a suponer que 15 millones son de arrendamiento y 5 millones son del supervisor. Entonces, pensemos en los 15 millones de arrendamiento. Voy a asignar los 15 millones de arrendamiento. Escúchenme que me está sonando el teléfono y debo colocarlo en silencio. Ya estoy. Entonces, esos 15 millones de arrendamiento voy a asignárselos a la silla y a la mesa. ¿Qué origina el costo de arrendamiento? O sea, cuando yo tomo una bodega, un local, entonces, ¿por qué me vale más o me vale menos? ¿Por qué me vale más o me vale menos? ¿Por qué vale más o vale menos un local? El local que ustedes van a tomar. Entonces tienen que proyectar eso. ¿Cuál va a ser el local que van a tomar en arriendo? Entonces, el costo varía en función de qué? Varía en función del tamaño, las características del local y la ubicación. Eso, entonces, en función de eso debería asignar yo ese costo a los productos. ¿Eso qué significa? Que si la mesa ocupa un mayor espacio que la silla, entonces a la mesa se le debería cargar un mayor costo de arrendamiento. Entonces, para este ejemplo, sería mucha mejor forma o base de distribución el tamaño de cada producto que el tiempo dedicado a la elaboración de cada producto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que les quiero decir, que yo debería en la realidad utilizar varias bases de distribución, porque no todos los costos y o recursos tienen el mismo comportamiento. Veamos el análisis del supervisor. Para el ejemplo, para el supuesto adicional, los 5 millones que se le pagan al supervisor. ¿Cómo se deberían distribuir esos 5 millones? Entonces me tengo que preguntar qué es lo que origina el costo del supervisor. Cuando lo voy a contratar, ¿para qué lo contrato? Ah, lo contrato para supervisar. ¿Supervisar qué? La producción. Entonces, la producción él la supervisa en función del apoyo que le da a los operarios de mano de obra directa. Entonces, perfecto. Ahí la base de distribución sí podría ser considerar el tiempo que tarda la mano de obra directa para cada producto. Y ahí sí podríamos decir que a mayor tiempo que tarde de mano de obra directa un producto, mayor costo de supervisión le estaría asignando. Entonces, digamos que para ese recurso, esa podría ser la base de distribución apropiada, pero para el arrendamiento no resulta apropiado distribuir el arrendamiento con base en la mano de obra directa, porque lo que origina el arrendamiento no es el tiempo de dedicación propiamente del trabajador directo, sino de utilización de un espacio físico en un tiempo determinado. Bien, aquí este ejercicio lo vamos a hacer utilizando una sola base de distribución, pero la aplicación que ustedes van a hacer deben utilizar al menos dos bases de distribución de los costos indirectos. Es decir, este rubro lo tendrían que separar en dos y para cada uno utilizar al menos una base de distribución. Mucho cuidado que en el mundo real muchas empresas distribuyen todos los costos con la misma base y eso es un gran error. Distribuir todos los costos indirectos con la misma base de distribución es un gran error. Algo más preciso, digamos que no tanto, pero más preciso sí es identificar el comportamiento de cada tipo de costo. No todos, por ejemplo, esos 20 millones habrán por allá una cosa que se llame suscripciones, 100.000 pesos, ¿cierto? Entonces,
Recuerden el concepto de materialidad. De acuerdo a la materialidad de las cifras, deberíamos utilizar bases de distribución diferentes. Para lo que sean 100.000, 50.000, 20.000, 30.000 otros costos indirectos de fabricación, no es necesario ir a utilizar bases específicas. Eso se puede agrupar y se pueden trabajar con una base de distribución genérica. Dudas sobre la aclaración anterior. Recuerden que es el momento de preguntar. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces venimos acá. Entonces debemos calcular, para asignar los costos indirectos, debemos calcular el nivel de, este NOP significa nivel de operación presupuestado. También lo podemos escuchar, lo podemos definir como nivel de actividad presupuestada. O sea, en otras palabras, eso es lo que va a producir la empresa. ¿Cuánto va a producir la empresa? Recuerden que estamos en enero primero. ¿Cuánto proyecta producir la empresa? Pues ya en el enunciado lo dijimos, 1.000 sillas y 500 mesas. Pero necesitamos expresarlos en función de una base común. Y en este caso, de la base a partir de la cual vamos a asignar los costos indirectos, que es el tiempo de mano de obra directa por cada unidad de producto. Entonces, en corte, ¿cuántos minutos va a producir la empresa en corte? 34.000 minutos. ¿De dónde salen? Para hacer las sillas, si cortar una silla tarda 19 minutos y voy a hacer 1.000 sillas, entonces en total voy a requerir 19.000 minutos en corte. Similar para las mesas, si cortar una mesa tarda 30 minutos y voy a producir 500 mesas, entonces en total 30 por 500 da 15.000 minutos. Es el total de minutos que proyecto producir en corte para hacer las mesas. En total, para hacer las sillas y las mesas voy a producir en el proceso de corte 34.000 minutos. De manera similar en el proceso de ensamble, son 1.500 los mismos productos y los minutos que requiero por cada uno ya son distintos. Aquí son 22 y 35. Entonces, si son 22 minutos que tarda ensamblar una silla por 1.000, voy a requerir minutos de producción 22.000. Y voy a requerir minutos de producción de las mesas 17.500 para un total de 39.500 minutos. ¿Cuántos minutos en total? Minutos en total va a producir la empresa. Entonces ya no hablo de 1.000 sillas y 500 mesas, o sea, 1.500 porque aquí sumaría peras con manzanas, sillas con mesas, sino que hablo de una unidad de medida homogénea que son los minutos de mano de obra directa. Entonces son 34.000 para hacer en el proceso de corte para hacer las sillas y las mesas y 39.500 en el proceso de ensamble para hacer las sillas y las mesas, para un total 34.000 más 39.500, 73.500 minutos. Entonces vamos a leer esa cifra. ¿Cuántos minutos va a producir la empresa? 73.500 minutos de mano de obra directa. Eso es lo que se conoce como el nivel de operación presupuestado. ¿Cuántos minutos proyecta producir la empresa en el proceso de corte? 34.000 minutos. ¿Cuántos minutos proyecta producir la empresa en el proceso de ensamble? 39.500 minutos. ¿Cuántos minutos proyecta producir la empresa para hacer las sillas en el proceso de corte? 19.000 minutos. Y así podemos hacer las distintas lecturas. Pero entonces ya tenemos el nivel de operación presupuestado expresado en minutos de mano de obra directa. Bien, aparecen varias preguntas ahí. Una pregunta que ustedes la deben resolver en la parte aplicada. ¿Cuántos trabajadores contratar? ¿Cuántos trabajadores contratar? Entonces, si yo sé que en corte necesito, ese de cuántos trabajadores contratar, normalmente se le conoce en el ámbito pues, empresarial como estándar de planta. ¿Cuál es el estándar de planta? O sea, ¿cuántas personas debería tener la planta? Entonces, en el proceso de corte, como se necesitan producir 34.000 minutos, y sabemos, entonces eso es como una regla de 3. Si una persona
puede producir 10.800 minutos. ¿Recuerdan de dónde salen los 10.800 minutos, cierto? Que ahorita lo calculamos en el Excel, los 10.800 minutos. Ese es el tiempo que una persona puede producir al mes. Entonces, esa es como la regla de 3. Si una persona puede producir 10.800 minutos al mes, aquí, para producir 34.000 minutos, ¿cuántas personas? Entonces, formúlelo usted allá como regla de 3 si quiere. O simplemente lo divide, ¿cierto? O simplemente lo divide. Y le va a dar 3.1 personas en el proceso de corte. Entonces, usted en control financiero, usted se debe involucrar cuántas personas va a contratar la planta. O sea, para hacer control financiero hay que asegurar que la planta no vaya a contratar, en este caso, más de 3.1 personas. ¿Cómo así, profe? ¿Y el punto 1 cómo funciona? Si estamos hablando de personas, ¿cierto? El decimal. Entonces, enseguida hablaremos de eso. En ensamble es lo mismo. Si necesito 39.000, producción de 39.500 minutos y un trabajador produce 10.800, entonces necesito un total de 3.7 trabajadores, también por regla de 3. Chicos, por favor, con toda tranquilidad, me preguntan, se acercan al micrófono con confianza. Me preguntan, por favor, que de eso se trata. Bueno, entonces hasta aquí decimos que son 3.1 trabajadores para el proceso de corte y 3.7 para el proceso de ensamble. Entonces, ¿cuántos contrato? 4 y 4. ¿Cuántos contratarían ustedes o qué harían? ¿Qué harían ustedes? Discútelo con tu compañero a ver qué harías. O sea, que contraten 8, ¿ok? Entonces, alternativas que me imagino que ya las han ido pensando. ¿Quién las quiere plantear? Edwin, usted me traduce que está ahí cerquita al micrófono, porfa. Usted me traduce lo que opinen los compañeros que están más cerca al micrófono. ¿Cómo harían? Pues, ¿contratarían 3 y 3 o cómo harían? Pues 7 trabajadores contrataríamos. Edwin, te acercas un poquito al micrófono. Puede que contrataríamos 7 trabajadores. 7. 7. Bueno, entonces esa puede ser una decisión válida, pero ¿cómo, Edwin? Prueba contratar 6 y pagarles horas extras. Listo. Entonces, esas son como las dos alternativas. Contratar 3 especializados en corte, 3 en ensamble y contratar un trabajador que sea polivalente. Ese es un término muy también de empresarial. Es decir, un trabajador que sepa cortar y ensamblar para que apoye los dos procesos. Esa puede ser una salida. Otra salida puede ser horas extras. Entonces, ahí entramos nosotros muy fuerte, muchachos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Entonces, el cuál es mejor hay que medir financieramente qué es lo que más le puede convenir a la empresa. Las decisiones obviamente no son solo financieras, ¿cierto? Pero entonces habría que definir y valorar ese punto 8 trabajador que sería con recargos de tiempo extra y que podría implicar tener un trabajador polivalente. Habrá que combinar esa decisión financiera con otros argumentos y evaluar qué puede ser más conveniente para poder cumplir o para apoyar otro tipo de actividades que puedan surgir en un momento determinado. Muy bien. Gracias, Edwin. Entonces, ahí tendríamos la cantidad de personas que habría que contratar para cada proceso. Ese es un datico que ustedes deben responder también allá, porque es un dato muy importante para controlar la cantidad de personal que se debe contratar. Bien, entonces ya tenemos el nivel de operación presupuestado. ¿Cuántos minutos va a producir la empresa? 73.500 minutos. Piensen por favor en esto, que es un dato clave, muy importante para generar valor. Tiene que ver con la capacidad. ¿Cuántos turnos está trabajando esta empresa según los datos que hemos considerado? ¿Cuántos turnos está trabajando?
¿Cuántas horas al día está trabajando? 8 horas. Entonces está trabajando solo un turno. Está trabajando solo un turno. ¿Eso qué significa? Que hay 2 turnos disponibles. Muy probablemente hay 2 turnos disponibles por producir. ¿Eso qué significa? Que si yo no trabajara un turno, sino que trabajara 3 turnos, los mismos costos fijos los podría distribuir en más minutos y el valor del minuto me disminuiría y por lo tanto el costo de hacer cada unidad de producto iría a disminuir. Entonces, esta empresa está trabajando más o menos a un 30 y pico por ciento de su capacidad. Es un dato muy bajito. Entonces, hay una gran posibilidad de generar valor a partir de una mejor gestión de la capacidad, que es hacer más unidades en el mismo periodo de tiempo, o sea, con los mismos costos fijos. Bueno, entonces vamos a calcular ya ahora el costo de cada silla y de cada mesa, ese costo indirecto de fabricación fijo. Entonces tenemos, Yo tengo una pregunta. claro, En cuanto a lo que usted nos dijo que había que distribuir los dos costos en 2 ámbitos, no me quedó eso claro, pues en el trabajo práctico. bueno, muy bien. Muy bien, eh, Manuela, ¿cierto? Ok, bueno, entonces ya les voy a explicar. Entonces, aquí vamos a hacer los dos escenarios. Entonces, aquí estoy distribuyendo los costos indirectos con una sola base. Muy importante esa pregunta porque es un tema clave. Es un tema que en la academia lo enseñamos normalmente así y la gente se va a las empresas a hacerlo así y es un gran error. Entonces, ya me voy a detener ahí. Entonces, primero partamos de la distribución global. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito saber determinar la tasa de CIF. Entonces, ¿cuál es la tasa de CIF? Vamos a calcular la tasa de CIF. Tasa de CIF. Entonces, ¿cómo se calcula? La tasa de CIF se calcula los CIF que voy a distribuir y en el denominador la base de distribución. Entonces, en el numerador sabemos que tenemos los CIF, que el ejercicio nos dice que son 20.500.600. Entonces, 20.500.600. Esos son los CIF. Los voy a distribuir en la base de distribución, que el ejercicio me dijo que es el tiempo de mano de obra, que eso es lo que aquí denominamos el nivel de operación presupuestado. ¿Qué son? Lo voy a distribuir en ¿cuántos minutos? En 73.500 minutos. Entonces estos son pesos, unidades monetarias, y estos son minutos. Entonces esto, al dividir esto, lo voy a colocar el resultado aquí abajo, 20.500.600 dividido 73.500 minutos, me va a dar una tasa de CIF de 278,92. Estos son pesos por minuto. ¿Minuto de qué? De mano de obra directa. Entonces, recordemos que cuando calculo esto, lo que estoy diciendo es que el CIF va a variar en función de los minutos de mano de obra directa, según tenga un producto. Entonces, ¿cuántos productos tiene la silla? Corrijo, ¿cuántos minutos tarda hacer una silla? Minutos totales. Entonces son 19 una silla, 19 en corte, más 22 en ensamble, en total 41 minutos. Entonces regreso a Excel. Entonces son 41 minutos. Entonces, como tenemos el valor por minuto, lo multiplicamos por los minutos y nos va a dar minutos por unidad. Entonces me va a dar 278 por 41, 11.436 pesos al multiplicar pesos por minuto, por minutos por unidad, entonces me quedan pesos por unidad. Y ahí tengo los sí fijos para la silla. Sí fijos para la silla. De forma similar, entonces lo calculamos para la
mesa. Entonces, fíjese, tengo la tasa de CIF y se la aplico a los 41 minutos y tengo los CIF por unidad de 11.435, voy a colocarle aquí los dos decimales, con 71. De ahí sale esta cifra. Y de manera similar para la mesa, 278,92 por 65, 18.129,78. Y ahí tengo los CIF fijos calculados por unidad. Los CIF fijos calculados por unidad. ¿Qué es lo que quiere decir en términos de tasa? En términos de tasa lo que quiere decir es que los CIF son de 278 pesos por cada minuto de mano de obra directa. Entonces, mientras más minutos requiera un producto, más CIF le voy a cargar. Aquí lo vemos. La mesa requiere 65 minutos de mano de obra, entonces le voy a cargar más CIF. Bueno, hasta ahí la asignación global de los CIF. Ya tengo el CIF fijo, ya voy a responder la duda a Manuela. Tengo el CIF fijo y tengo el CIF variable, entonces simplemente los sumo y tengo los CIF totales y los llevaría a la hoja de costos. Aquí tengo los CIF variables, tengo los CIF fijos y tengo una hoja de costos más detallada. Y aquí tengo una hoja de costos más resumida. Materiales, mano de obra. Entonces tengo el mismo valor de la hoja de costos y hemos terminado, digamos, la hoja de costos. Hemos terminado la hoja de costos. Bien. Entonces, la pregunta de Manuela. Profe, la precisión que usted hizo, que está distribuyendo eso, sí, voy a explicarlo por aquí. Entonces, aquí lo hicimos para la silla. Las variables como los hizo. ¿Cómo, Edwin? Y las variables como los hizo. Ah, bueno, muy bien. Los variables, ahorita lo habíamos comentado, que el costo variable tiene lo mismo que los materiales y la mano de obra. Todos los costos variables, para calcular el costo por unidad, hay que hallar dos datos: el estándar de cantidad del recurso y el estándar de precio del recurso. Entonces, la cantidad, si voy a hablar de un CIF variable, que es la energía, la cantidad del recurso se expresa en kilovatios. Kilovatios por unidad. ¿Cuántos kilovatios de energía consume hacer una silla? Aquí hay algo muy importante, y es que aquí está calculado para todos los procesos, pero yo podría calcular la energía por el proceso de corte y la energía por el proceso de ensamble y hacerlo por separado. Aquí lo estamos calculando global. Lo estamos calculando global. Entonces, el estándar de cantidad son 7 kilovatios por silla y 12 kilovatios por mesa. Ese es el estándar de cantidad. Cantidad de la cantidad que se consume del recurso energía para hacer cada producto. Y ahora voy al estándar de precio, o sea, lo que vale ese recurso, el kilovatio. ¿Cuánto vale el kilovatio? 290 pesos por unidad. Entonces, 290 lo multiplico por 7 y me da 2030. Y 290 por 12 y me da 3480. En unidades estos son kilovatios por unidad y estos son pesos por kilovatio. Entonces, al multiplicar me queda pesos por unidad. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces tendríamos la hoja de costos y hemos terminado la primera parte. Entonces, fíjense que hasta acá, para ir a trabajar la parte aplicada, ya tienen una gran parte. Aquí, les digo que hasta aquí hay gran parte del trabajo, pues para que por favor no lo dejen acumular. Voy a explicar lo de Manuela y con eso cerraremos pues por el día de hoy. Bueno, entonces Manuela, esta distribución de CIF, la pregunta que nos debemos hacer ya en la realidad es si esta distribución de CIF, si es razonable o no, si nos va a entregar información de buena calidad o no. Fíjense la conformación del costo. Miren, de los CIF fijos, del costo total de 26.000, 11.000 son costos fijos y 42.000, 18.000 son fijos. ¿Qué significa? Que el costo fijo tiene una alta incidencia. Y si tiene una alta incidencia, lo que hay que buscar es que esté bien asignado. Porque ¿qué pasa cuando me equivoco asignando los costos? ¿Qué pasa cuando me equivoco asignando los costos? Que le voy a asignar más costos a un producto del que debo y lo contrario a otro. O sea, si yo me equivoqué aquí asignando los costos, digamos que este producto debería tener era un costo de 9.000 pesos aquí.
Entonces, lo otro, ¿a quién se lo debía haber asignado? A este. Entonces, ¿qué pasa si el producto estuviera quedando más costeado en 9.000 pesos? Fíjese, si fueran 9.000 de aquí, hagámoslo así lineal, 9.000 de menos acá y 9.000 de más acá. ¿Ustedes creen que ese negocio podrá estar tomando decisiones acertadas en términos de cuál producto incentivar más en las ventas? Muy probablemente ese negocio tiene problemas de rentabilidad y muy probablemente hay productos que están subsidiando a otros. Si el producto no está bien costeado, hay productos que están subsidiando otros productos. Es decir, hay productos que estoy vendiendo que parece que estoy ganando mucho dinero y lo contrario. Y lo mismo en productos que parece que estoy perdiendo dinero y lo contrario. Y peor aún, puede que me imagines que este producto esté mal costeado y que el mercado pague por él 40.000. ¿Qué va a decir la empresa? Yo no lo voy a vender porque me cuesta más que lo que paga el mercado. Pero sería un error de costos. Sería un error de costos si el producto está mal costeado. Si el mercado paga 40.000, claro, es que hay un error de costos aquí de 9.000. Entonces, ¿por qué se pueden originar esos problemas de costos? Por elegir las bases de asignación que no corresponden, las bases de distribución de costos que no correspondan. Entonces, ese fue el planteamiento inicial, Manuela, cuando yo les decía, es que son 20.500.600, pero es que, un momentico, son 15 millones que son de arrendamiento. Y el supervisor vale la diferencia. O sea, yo lo redondeaba ahora, pues cuando me expresaba 5 millones, lo redondeaba a 5 millones. Entonces, ahí está la conformación de los costos indirectos. Entonces, cuando abro la conformación de esos costos indirectos, lo que encuentro es que esto lo podría distribuir base de asignación. Esto podría estar bien distribuirlo con base en el tiempo de mano de obra directa. Pero este no. ¿Por qué no? Porque en el arrendamiento lo que origina el costo no es el tiempo que tarda el producto. Lo que origina el costo de arrendamiento es el espacio que se utiliza del local y el tiempo que tarde toda la producción, no solo el tiempo de mano de obra, porque el producto también tiene un almacenamiento. Entonces aquí debería utilizar otra base, una base diferente. Entonces, para responder pues en concreto, distribuiría solo el supervisor lo distribuiría con base en el tiempo de mano de obra directa, solo el supervisor. Entonces voy a hacerlo acá. Entonces, la base de distribución serían los mismos 73.500. Entonces, la tasa sería 5.500.000 dividido los 73.500. Entonces ya el valor por minuto aquí me cambia, ¿cierto? Entonces, a la silla le asignaría esos 74.500 a los 41 minutos que tarda una silla. Entonces, en total, ¿cuánto le asignaría a la silla? Le asignaría 3.068 pesos. ¿De qué? Del supervisor. Estoy hablando del supervisor. Listo. Luego voy a asignar el arrendamiento. Entonces, el arrendamiento. ¿Cómo asignar el arrendamiento? Voy para acá. Entonces, para asignar el arrendamiento, necesito saber cuál es el espacio que ocupa cada producto. ¿Cuál es el espacio que ocupa cada producto? Entonces, voy a calcular aquí. El NOP, fíjense, aquí tengo que hablar de otro NOP, pero ¿para qué base? La base de arrendamiento. Entonces, voy a hacer la tablita. La silla, la mesa. Y voy a utilizar el espacio que utiliza cada uno. Espacio utilizado. En función del tamaño del producto. En función del tamaño del producto. Entonces voy a suponer que esto requiere 1 metro cúbico. Entonces voy a medirlo en metros cúbicos. En metros cúbicos.
Y voy a suponer que la mesa requiere 4 metros cúbicos. ¿Cuántas sillas voy a producir? Pues producción 1000 y 500 respectivamente. Entonces, ¿cuántos metros cúbicos en total Fue 1000. de producción? Eso, entonces, sí, 1000 y 500. Gracias. Entonces, en total, metros cúbicos. No, M cúbicos. Y total. Entonces, el NOP aquí en metros cúbicos va a estar dado por los metros cúbicos que van a utilizar las sillas y los metros cúbicos que van a utilizar las mesas para un total metros cúbicos de 3000. Entonces ya esa es la base sobre la que voy a distribuir los 15.000. Entonces, los 15 millones. Entonces tengo el arrendamiento. Lo voy a repetir acá. Los 15 millones. Tengo la base o NOP, tasa de CIF para el caso del supervisor. Entonces voy a tener esto mismo aquí abajo. Y este es CIF por unidad. ¿Pero de qué? De supervisor. Entonces voy a tener esto mismo aquí abajo. Entonces esto es tasa de CIF, ya no de supervisor, sino de arrendamiento. Y esto ya es CIF por unidad, ya no de supervisor, sino de arrendamiento. Entonces la base ya la calculamos acá, son estos 3000 metros cúbicos. La tasa, entonces ya voy a hallar es un valor por metro cúbico. Fíjense que arriba tenía un valor por, esta tasa eran pesos por minuto de mano de obra. Esta tasa acá son pesos por metro cúbico. Entonces, a una silla, ¿cuántos metros cúbicos requiere una silla? 1 metro cúbico. Entonces multiplico el metro cúbico por los 5.000 pesos por metro cúbico y me va a dar los CIF de arrendamiento para una silla. Si calculo el costo total de CIF fijos para la silla, entonces sería la parte del supervisor, que son 3.068, más la parte del arrendamiento, y daría 8.068. Fíjense que mientras acá me da 8.068 utilizando dos bases de distribución, aquí me da 11.435. Entonces lo que queremos decir es que por aquí el producto queda mejor costeado. Manuela, ¿me hice entender? ¿Sí? Puede que sí, que muchas gracias. Bueno. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Bueno, no sé. Bueno, entonces, manos a la obra, los invito pues a que realicen este ejercicio hasta donde vamos. Profe, Sí, adelante. los que trabajan, usted no debería hacer video. Profe, qué pena. Usted estaba en la se va a quedar en la oficina a ver si voy. No, yo ya voy para el aula. Tranquilos que yo voy para el aula. Los que me necesiten, ya voy para allá. Pero para algo pues así personal, lo que sea del grupo, pues bienvenido. Vale, profe. Bueno, Profe, chicos. el video queda guardado, ¿cierto? Sí, el video, yo les envío el enlace a través de la plataforma, el enlace al que pueden acceder al video. Él se tarda un tiempo mientras sube y yo ya les estaré compartiendo el enlace para que lo tengan disponible y por supuesto para que el otro grupo pueda realizar esta actividad que debe nivelarse ahí. Oye, el archivo de Excel también nos lo puede enviar, por favor. ¿Cuál archivo de Excel? Es el que... El que llevo aquí, listo, también se los comparto, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, feliz día. Yo ya voy para el aula entonces, para que no me cierren. Gracias.